Fíjate, el idioma que hablamos, dice Mariátegui, no es nuestro. Exacto. ¿No? La moda que no es nuestro, es de Europa. Inclusive muchas formas de pensar no son nuestras, ¿no? Y él se pregunta, ¿no? ¿Qué de original, qué de auténtico tiene todo nuestro sentido de vida, ¿no? Nuestro horizonte de vida? Y la reflexión es profunda, ¿no? Al final, ¿qué cosas somos? Porque al peruano hay que definirlo por lo que es. Por sus raíces, dice el mismo Mariátegui que hay cierto desdén por sus raíces. No se concibe al peruano desde sus raíces, sino a partir de una invasión, no, de una presencia externa que ha transformado, cambiado en cierta medida todo el sistema de vida que tenía. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Mestizos? Bueno, no lo sé, ¿no? Porque muchos creen que hablar el español ya nos hace europeos, y eso no es cierto, ¿no? Y que también hablar quechua ya es una forma de identidad única, tampoco eso no nos hace tan peruanos, ¿no? Muchos creen que el quechuañol que hablan ya es suficiente para proclamarse muy peruano. Lo que nos hace peculiares es nuestra diversidad. Y el peruano es muy diverso, ¿no? No solamente en los Andes, en toda la parte amazónica el peruano también está siendo representado por sus propios idiomas, costumbres, todo su origen no es un origen único, sino es un origen muy diverso. ¿Qué nos hace característico? La diversidad. Y el hecho que hablemos un idioma que no es nuestro, eso no es índice para volver, ¿no?, a reconocer toda nuestra diversidad. El Perú es muy rico en diversidad y eso es lo que muy poco se habla. Muchas veces en este programa a mí se me ha criticado porque, por ejemplo, me dicen, estás reviviendo el resentimiento. Esas son cosas del pasado, esto no tiene ninguna conexión con el presente. Pero digo yo, y aquí cito enteramente a tu libro, el desprecio que hemos sentido a través de el no reconocimiento a un montón de comunidades e identidades es una herencia que hemos arrastrado con cadenas a lo largo del tiempo. Y creo que hay que ver cuál es la agenda que tienen los que te dicen no avivar el resentimiento. ¿El resentimiento de quién? ¿O el resentimiento que ellos asumen tiene quién? ¿No? Claro. ¿Los mismos o qué? Porque siento que los que te hacen esa pregunta tienen una agenda. El país homogéneo. ¿Y por qué hay que imponer una sola agenda de cómo debe ser el Perú? Entonces de ahí ya estás como... Hay que devolver la pregunta, ¿no? O sea... Cuando nosotros hablamos de incas sí, indios no, por ejemplo, esta frase encierra una potencia bastante, creo que incluso hasta vigente, porque claro, tendemos a glorificar al pasado incaico y ponerlo, ¿no? Como que en este tiempo todo fue perfecto y que todo era Masúa, Maqueya, Mayuya, pero... cuando de pronto nuestros privilegios se ven amenazados, ahí el indio ya no es tan bienvenido. Ahí en ese momento es como que sacamos a relucir todo nuestro arsenal de prejuicios y ahí se convierte ya en una lucha bastante desigual, ¿no? Sí. Ahora, esa idea es bien interesante porque para empezar con la historia del propio lema, o sea, eso no existe, por si acaso también lo aclaro porque algunos han pensado que yo lo he sacado de algún lado. Yo me acuerdo que no existe en ningún lado esa frase. Y me acuerdo que una colega, amiga, antropóloga que conocí en Yale cuando estuve un tiempo ahí, bueno, yo estaba en un postdoc, o sea, no era ni profesora todavía en la universidad. Y nos conocimos ahí, después ella vio que en el Cusco todo el mundo estaba repitiendo esa frase y que quizás a partir de mi artículo que se publicó por primera vez el año 93, pero yo lo escribí entre el 91 y 92. Y se publicó como un pequeño documento de trabajo del IEP. Entonces se leyó mucho. Entonces ella decía, Cecilia, me escribió un correo diciéndome, Cecilia, ¿tú sabes de dónde sale esta frase incas indios? ¿No? Y yo le dije, sí, es que bueno, sale de mi artículo. Ah, no, sí, he visto tu artículo, pero ¿de dónde la sacaste? No te creía que tú la habías creado. No creía que yo la había, sí, medio inventado, pero no la he sacado de ningún lado, le dije. No, quizá de una fuente histórica, no. Simplemente yo creo que la frase me salió naturalmente porque hay que entender el contexto en que yo produce esta frase. Y es el contexto del auge de la utopía andina, que era una propuesta de Flores Galindo y Burga.
estamos hablando a fines de los 80. Flores Galindo fue mi maestro. Que también lo tiene Wilfredo Capsoli, ¿no? Que también lo menciona en algún momento. ¿Qué cosa, Incas Indios? No, el tema de la utopía andina. Sí. Él un poquito diferente su fórmula. Sí. Pero en Ayus del Sol, eso, sí. ¿no? Sí. El discurso de Flores Galindo, con el que yo estaba más familiarizado, porque fue mi maestro y bueno, el asesor de mi tesis de bachillerato también. Entonces, yo recuerdo mucho que había mucho énfasis en los incas como representantes de la población indígena. Y un poco cuando se traía ese pasado inca, no se hacía mucha diferencia con los indígenas de a pie. Y es difícil hablar también de indígenas cuando la gente no se identifica de esa manera. Pero digamos que había esa no diferenciación, como si fuera lo mismo la defensa de los incas y la defensa de los indios. Entonces creo que la necesidad de explicar que había una diferencia y que no podía asemejarse a lo mismo surgió justamente porque yo encontraba cómo personajes como Felipe Pardo y Aliaga y otros criollos blancos que eran muy racistas no tenían ningún problema de decir que el Perú era el país de los incas. De hecho, se convirtió en una fórmula en ese tiempo para inventarse un nacionalismo cuando nos separamos de los españoles, ¿no es cierto? Que ya no teníamos al rey, pero teníamos a los incas. Entonces, pero eso no significaba asumir a la población descendiente de los incas o de quienes los incas conquistaron, los huaris, los chancas, etcétera, los aymara, que no eran incas, pero eran población que fueron conquistadas por ese imperio, ese estado. Entonces, decir que los incas eran algo impresionante, glorioso, grande, se decía en todas partes por eso yo hablo del nacionalismo criollo, porque eran personajes que no tenían ningún problema en aceptar la grandeza inca, y más bien decimos, fuimos el centro de un gran imperio, como los romanos, y en eso Tito Flores tenía razón. El equivalente del imperio inca en Italia sería pues la antigüedad romana, ¿no? Claro. Los grandes emperadores. Entonces, la clase alta blanca no tuvo problemas con eso. Y por eso yo tuve que escribir ese Incas Indios no, para decir que sí había un problema, que tú no te puedes escudar diciendo que, ay, los incas, Machu Picchu, y después decir, no, yo no soy racista, cuando le estás diciendo al cobrador de Machu Picchu, indio de mierda, ¿no? Claro. Los incas son magníficos. Qué anecdóticos a que estas cosas ocurran a poco de esto, ¿no? Y también vemos que la historia ha virado también hacia posiciones bastante conservadoras respecto al tema de la conquista, ¿no? Nos quieren hacer creer esto. Uh-huh. Pero, por ejemplo, hay una cosa, es que simplemente hay un tipo que está en la alcaldía y que de pronto se siente empoderado para hacer lo que le viene en gana. Y claro, es muy interesante, simplemente lo único que voy a señalar es el ejemplo de México, nada más. No hay ninguna construcción monumental dedicada a Hernán Cortés en todo México. Un pueblo que se respeta a sí mismo no hace estatuas y las pone en lugares prominentes de sus conquistadores. No. Punto. Es todo lo que voy a decir al respecto. Claro, tú puedes de alguna manera reconocer la historia que ha venido, etcétera, pero no puedes dorar la píldora del hecho de lo que se trató, porque ahora es gracioso, ahora citan, ¿no? estas palabras de José Antonio del Busto, que el encuentro, no fue un encuentro, fue un proceso de conquista. Y es muy interesante porque el libro que yo leí, mencionando ese evento histórico del mismo José Antonio del Busto, se llamaba Descubrimiento y Conquista del Perú. No se llamaba Encuentro Cultural. Esto se llama un proceso de descubrimiento y conquista. Accidentado, complicado, de ninguna manera simplificable. De hecho, justamente mi libro trata de reconstruir con cierto realismo ese proceso, con lo complicado que fue. Yo trato mismo de establecer el hecho de que no se trató un proceso simple donde hubo un simple conquistador y un simple conquistado, donde no hubo un simple opresor y un simple oprimido. La cosa fue mucho más compleja. Pero que nadie se atreva a decir que simplemente, bueno, pues lo que ocurrió en el proceso de conquista simplemente fue un encuentro cultural.
que además debemos agradecer, ¿no? Gracias, españoles, por habernos traído el español. No, así no es, así no fue. Y eso, o sea, y resulta un tanto anecdótico el asunto por varias razones, ¿no? Tú mencionas, por ejemplo, el ejemplo de México, ¿no? Que creo que en materia de cómo se dio el proceso de conquista tiene algunas similitudes, Sí. no Tiene- tantas, pero sí tiene algunas Tiene similitudes. buenas similitudes. ¿Ah? Sí. Pero, o sea, y citas, por ejemplo, a José Antonio del Busto, que además fue un estudioso tremendo a propósito de lo que fue Pizarro. Claro. ¿No? No, respetable, muy respetable, sí, pero hay que llamar las cosas por su nombre, ¿no? Que tampoco debemos ignorar el hecho de que, bueno, en primer lugar, por una parte, Rafael López Aliaga y toda la gente del Opus Dei. Yo estuve en el Opus Dei algunos tiempos, yo frecuenté, conozco muy bien la historia, ¿no? Entonces, sé que, por ejemplo, el movimiento del Opus Dei estuvo muy cerca de Franco. Y de alguna manera, todo lo del Opus, toda la gente del Opus Dei abraza una nostalgia neocolonial. Es decir, ellos tienen esta nostalgia. Acuérdate que esto es completamente coherente con este deseo de poner carrozas coloniales en el centro de Lima. ¿No? Esto es parte de una mentalidad que pretende justamente crear esta ilusión, ¿no? De que, claro, vamos a recuperar la raíz hispana. Esto es ideológico, esto es político, ¿no? Quiere justamente mandarse atrás a cierta gran parte de la población que no estaba tan contenta pues con la conquista, ¿no? Claro. Y creo pues que esto es importante mencionarlo. Esto es parte de un proyecto político retrógrado, restaurador y propio además de una mentalidad colonial, ¿no? Que además tiene un correlato político que además es histórico. Monseñor José María Esquivel de Balaguer del Opus Dei fue un aliado directo justamente del Opus Dei, de Francisco Franco. Y todos estos señores que pertenecen a ese movimiento, qué curiosidad, tienen una mentalidad bastante franquista. Voy a leer un fragmento de la página 77, donde se menciona justamente, ¿no? Desde el Estado entonces se propone un vínculo con la nación asentada en una imagen de país diverso, vínculo con la demanda del estudiante en diversos niveles de exigencia. La diversidad celebratoria se presenta como directa y poco complicada a partir de contenidos simplificados y hasta superficiales, muchos de ellos tomados con fuentes dedicadas a la promoción del país y el turismo como Promperú. O sea, básicamente, nos presentamos como diversos, pero desde un punto de vista económico. Es decir, nos presentamos como diversos, pero únicamente como para el turismo. Es decir, somos diferentes, pero únicamente como una imagen para afuera. Cuando ya me toca específicamente interactuar con el resto, ahí sí nuestras diferencias no valen tanto que digamos, ¿no? Sin duda, sin duda. Y dentro de bromas, nosotros adentro del instituto le decimos a todo esto que se ha estudiado mucho la marca Perú, ¿no es cierto? El branding nation, la nación publicitada. Particularmente yo que les digo siempre es como el síndrome Inca Kola, ¿no es cierto? Los comerciales de Inca Kola muestran esa riqueza y diversidad que sin duda existe en el país, pero que no tiene que ver con cómo se respeta o no la diversidad y la diferencia en la vida cotidiana, ¿no? En el respeto con el otro, en esta idea de no discriminación. Entonces somos más contentos, seguro lo has conversado con Cecilia Méndez también, añorando el pasado inca que mirando al indígena actual, ¿no es cierto?, que no tiene... no construye Machu Picchu, pero que construye su vida todos los días. Entonces, efectivamente, hay una intención muy homogeneizante, en el mejor de los casos para tener una lectura del país y en el peor de los casos, que también lamentablemente tenemos, por un ADN peruano muy discriminador y racista, ¿no? Y eso es tremendo, ¿no? Porque claro, nosotros vemos estas diferencias en el día a día, pero en los libros de historia y demás se nos presentan estas diferencias como una cuestión más que nada folclórica, no necesariamente como parte de un pasado que nos une. Hace muchos años, un ex ministro, en ese momento ministro de Educación, que no importa el nombre, me lo encuentro de casualidad en el norte, en un colegio. Yo iba a hacer un levantamiento de información
para una investigación, y había una actuación y estaba el ministro de casualidad. Y me hicieron pasar, lo saludé al ministro que conocía y me dice, mira Ricardo, a ti que te gustan estas cosas, ya hay interculturalidad acá en el norte porque están bailando guaylas. Y claro, esa es la idea que se tiene, ¿no es cierto? La folclorización de la cultura. No tengo nada en contra del folclore, me encanta, ¿no es cierto? Y hay que promoverlo, pero allí no se agota la discusión sobre qué tipo de nación somos, ¿no? ¿Podríamos llamar entonces a esto la fundación de la República o el colapso colonial o virreinal más bien? Yo creo que la República sí se funda y que sería injusto decir de que no existió, porque yo creo que la República se funda en San Carlos. O sea, que San Carlos es la república moral. Mira tú estos múltiples escenarios. O sea, en San Carlos, ¿quién está? En San Carlos hay un rector que es amazónico, que es Toribio Rodríguez de Mendoza, que es de Chachapoyas. No es limeño, no está haciendo las máscaras venecianas, él lo que quiere es la ciencia. ¿Quién más está? Justo hemos hecho lo de Sánchez Carrión esta semana, su bicentenario. ¿Quién más está? Él, Sánchez Carrión, escribiendo qué cosa? Sobre la dignidad de la República, sobre la civilidad. Entonces, hay un hub republicano que es real y en el que se discuten las ideas que todavía tenemos en la cabeza, porque si esto no hubiera ocurrido, ¿qué cosa tendríamos? Pura política, digamos, de la daga, ¿no? Entonces yo creo que sí existe, es muy pequeña, pero es la responsable de la primera Constitución, es la responsable de la Carta de los Indios del Perú en quechua, que les dice, ustedes van a tener una vida mejor, han sido explotados, y es responsable probablemente de toda la gesta liberal del siglo XIX, ¿no? Porque son esas ideas, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, los liberales de la Convención le quieren dar voto al indígena, quieren mejorar la educación, eso se discutió en la primera Constitución. Entonces, sí, hay una política de antiguo régimen que vive porque hemos sido 300 años virreinato, pero yo creo que también está la otra, y también está lo que se llama la República Plebeya, ¿no? Que son todas las provincias que también están, digamos, en clave republicana, tratando de ser incluidos, luchando contra el racismo, contra el desprecio de Lima. Hay unas cartas muy buenas de Sánchez Carrió, que era de Gomachuco, que decía, queremos ser tratadas las provincias con el mismo respeto de Lima. O sea, esa discusión, Lima versus provincias, está presente desde el día 1, porque muchos de los congresistas son provincianos. Ahora, es interesante cómo esta contraposición Lima versus provincias, las provincias van a reafirmar o negar sus lealtades en función de sus propios intereses. Exacto. En todo este periodo, Exacto. ¿no? Usted mencionaba, por ejemplo, las lealtades de los iquichanos, y por ejemplo, las lealtades de los iquichanos, la misma Cecilia Méndez decía, no es que ellos fuesen necesariamente leales a la corona, sino que había clientelismo de por medio. O sea, ellos mantenían ciertos privilegios con la corona, entonces querían seguir manteniendo esos privilegios con la corona. No es que fuesen necesariamente leales al rey. Eso es interesante, ¿no? Dotar a los actores de agencia. O sea, yo creo que con esta idea de ver que solamente Lima está articulando, se priva a todos estos actores que al final terminan asociándose a los caudillos militares, ¿no? Y yo he visto las cartas, por ejemplo, de Nieto, que son fascinantes, ¿no? En las que, por ejemplo, no sé, una pequeña provincia de Piura o una pequeña provincia de la Sierra dice, bueno, nosotros estamos demandando esto, pero hay el otro caudillo que nos está ofreciendo, y ustedes decidan, ¿me entiendes? O sea, que tú estás un poco tratando de ver tus propios beneficios en esta lucha de caudillos, ¿no? Entonces, sí, se van forjando, digamos, intereses particulares de las provincias y alianzas en las que es bien interesante, ¿no? Y esto se ve, por ejemplo, en cómo se van dando cómo se van formando provincias, distritos, departamentos. O sea, que se les va dotando también de un rango. Entonces, en la medida que en la lucha digamos, la guerra entre los caudillos, si gana el caudillo, se les dota de una posición política, por ejemplo, con más congresistas, ¿no? Entonces, ahí también están en su propio juego político, ¿no? Que es tener conciencia que en este conflicto tu propia provincia puede lograr. Y esto de Cortegana es bien interesante, ¿no? Cuando Cortegana escribe su historia del Perú, él dice, yo estoy acá presente porque quiero mejor educación pública para Celendín.
¿no? Entonces están también negociando sus propias, unos de una manera honesta, otros probablemente sacando beneficios económicos. Así que sí, es totalmente cierto que no son entes pasivos que están mirando las guerras, sino que están activamente participando a ver cómo pueden posicionarse mejor en el balance de poder nacional. Ahora, hay un falso binario ahí, ¿no? También, porque mucha gente suele decir, pero estás hablando en castellano. Entonces, si estás hablando en castellano es porque eres heredero de esa cultura y demás. Hay que decir algo también, ¿no? O sea, quien gana eventualmente la batalla impone sus reglas y trata de sobreescribir esa historia. Y hay que decirlo también, los incas técnicamente no obtuvieron la escritura y por lo tanto toda costumbre que pudieron preservar la hicieron a través de los relatos orales. Entonces, quien impone la escritura impone también de cierto modo su sentido de verdad. Así es. Y esto no quiere decir que en el mundo incaico o en el mundo andino, que no es también el mundo absoluto de la andinidad, porque también existían huancas, chancas, en fin. Exacto. O sea, no podemos también generalizar el mundo andino como algo así muy a la ligera, ¿no? Sí. Existían también varios significados de verdad. Vamos a empezar por lo primero, ¿no? El que hablemos castellano hoy en día no significa que exista un solo significado de verdad. Sí, fíjate, la filosofía enseña que hay un solo mundo, el europeo, ¿no? Y que el europeo es lo que rige para todo. Pero cuando tú investigas el propio pasado, el pensamiento y los rastros que quedan en el idioma, te das cuenta que el modelo europeo que están imponiendo acá no es el que nos representa. Ahora, los incas no tenían escritura, eso es de hecho, pero tenían sistemas comunicativos muy distintos. O sea, el quipu, sobre todo el quipu narrativo, es una forma de comunicar el pasado al presente. Si no, ¿de dónde sacaron los cronistas españoles historias de incas? A través de los quipus. Y el otro sistema que Guamán Poma resalta muy bien es el del tocapu o de la quelca. Y la quelca es una forma de ilustración geométrica que te da significados. Y mucha gente lo ve el dibujo y no se da cuenta que el cronista te está explicando una historia alternativa sin que te des cuenta. Hay un caballo, un español que está aplastando a un inca, ¿no? Y el inca en el vestido tiene cuadrados, parece un tablero de ajedrez, ¿no? Con escaques. Pero ese símbolo significa límite, frontera. O sea, esto me pertenece, aquí llega mi frontera. ¿Y qué está haciendo el español? Con el caballo está aplastando, ¿no? Al personaje, lo está atropellando. Está rompiendo la frontera. Está rompiendo la frontera. Y es nadie se da metafórico cuenta de eso. Exacto. Y nadie se da cuenta de eso. O sea, están viendo el dibujo, qué bonito dibujo, y no se dan cuenta que detrás de ese dibujo hay un mensaje. Y Guamán Poma en eso es potente. Es decir, el sistema comunicativo anterior a la escritura es un sistema potente. ¿Qué es lo que ocurre? Hay menosprecio. Mucha gente no se encarga de eso. Y a mí me ha sorprendido mucho que hay trabajos que ven lo superficial y no ven lo potente del mensaje. Hay muchos símbolos que te dicen eso. Ahora, no todos los cronistas españoles recogieron los tocapos, solo pocos cronistas españoles. Quien es versátil en todo esto es Guamán Poma Ayala. Y los textiles que quedan en los museos corroboran, reafirman un mensaje que muchos no pueden descifrar. Pero está el mensaje, claro, no hay escritura, pero hay un sistema alternativo y hay que quitarnos la idea que todo debe funcionar según Europa, ¿no? Por eso es que a veces, siempre ha habido mi crítica, plantean esquemas europeos como si funcionaran con el pasado inca, imperio, ¿no? Esa categoría no cuaja. Emperador tampoco cuaja, ¿no? Bueno, en fin, hay términos modernos que se van hacia el pasado que yo diría que son anacrónicos, ¿no? Por ejemplo, cosmovisión, todo eso, es anacrónico. Son términos modernos que se quieren introducir al pasado y que nos dan una idea equivocada de lo que nosotros creemos saber. ¿Puede explicarle usted a la gente qué es un universalista asuntivo? El término viene justamente por esto, por la crítica que nosotros asumimos. Como en la filosofía siempre te enseñan, el inicio de la filosofía griega, que no hay otra. Los hindúes no hacían filosofía, no, eso no es filosofía. Los chinos, no, tampoco, ¿no? Los centroamericanos, no, eso no es filosofía. Pero aquí en el Perú hay cronistas como Garcilaso, como Guamán Poma, o como otros que dicen que acá hay filósofos. Y ahí viene el problema, ¿no? No. Filosofía solo es lo que se define en Europa.
y eso se llama asuntismo, es decir, solamente te vas a un campo de definición, ¿no? Y los universalistas asuntivos dicen, la única filosofía que puede existir es la europea, es la griega, la demás no existe. O sea, los alemanes, los franceses, los ingleses renuncian a su propia condición de originalidad. Es decir, para ellos el pasado no se va a sus propias raíces, sino se va a Grecia. Y eso es lo universal. Pero los griegos tenían una idea en un tiempo respecto a la reflexión, que es muy bueno estudiarlo, pero no es lo único que hay. Entonces los universalistas asuntivos, cuando le hablas de este tema, se ríen, se mofan, te menosprecian. He tenido que pelear, disculpa, pero he tenido que pelear con mucha gente que no, eso no sirve, decía, ¿no? Pero acá hay un filósofo que Guamán Poma habla, digo, tiene nombre, se llama Juan Yumpa. No, eso no vale, dice, no, eso es tontería. O sea, hay que retroceder al pasado y decirle a Guamán Poma, te equivocaste. A Garcilaso, te equivocaste. Los amautas no son los filósofos del Inca porque acá modernamente creemos que no es así. Ese es un universalista asuntivo. Es el que niega su pasado creyendo que solo hay una forma de universalización. Y la reflexión en el mundo no tiene un solo sentido. Incluso Mariátegui, que era un pensador de avanzada, como era un hombre de su tiempo, y estamos hablando de hace 100 años, más de 100 años, ¿no es cierto? Predominaba, no importa tu lado ideológico, comunista, no comunista, fascista, no derecha, izquierda, predominaba la idea de que la historia era un devenir hacia algo mejor. Entonces, eso pensaba el propio Marx, ¿no es cierto? Que la feudalidad era una época atrasada frente al capitalismo y que para llegar al socialismo había que primero llegar al capitalismo y superar la feudalidad, ¿no es cierto? Esa idea del progreso que fue muy fuerte en el siglo XIX también fue muy fuerte en el siglo XX. Y justamente la crisis del XXI, del pensamiento, es que ya no se piensa en el futuro, que ya no se piensa en a dónde vamos a llegar o cuál es la sociedad del futuro. Ahora no hay utopías de ningún tipo. Entonces, cuando se piensa así, se piensa, y sobre todo en los países llamados del tercer mundo, se piensa que Europa llegó, Estados Unidos llegó, y nosotros no. Que somos como una versión defectuosa o atrasada de Europa o Estados Unidos, ¿no? Cuando en realidad las cosas no funcionan así. No por eso es que esos esquemas globales ahora ya no sirven. Y ya no sirven especialmente porque hablar de proletariado y campesinado en un mundo de inteligencia artificial donde están cada vez más prescindiendo de seres humanos para que hagan las cosas y piensen las cosas, es ya como arcaico, ¿no? Ahora, quiero volver a tu pregunta de la clase dominante porque quiero explicarte para qué sirvió cuestionar esa idea de que el Perú, que lo que le falta al Perú es una clase de dirigente, ¿no? Y quiero enfatizar nuevamente esa diferencia, dirigente no dominante. Entonces, ¿por qué muchos de mi generación cuestionamos esa idea que venía a nosotros, nos venía de la teoría de la dependencia, que decía justamente que el Perú era un satélite del país de Estados Unidos y había sido antes de Inglaterra cuando nos liberamos de España y cuando estábamos bajo la colonización, la colonia española, digamos, era España y éramos una sociedad dependiente siempre del exterior porque justamente no surgió, como supuestamente en otros lados, una clase con intereses nacionales. Entonces, ¿por qué había que cuestionar eso en esa historiografía de los 90, 2000, de la cual yo formo parte, sobre todo en los 90? Porque eso hacía que la historia, eso invitaba a la pereza intelectual. Como que, la historia está explicada por esto. Como la cuestión monocausal, ¿no? Vamos a explicar un problema diciendo que hay una causa, y eso no existe. Una cosa que aprendemos los historiadores, los que han leído y no tienen que ser historiadores, Marc Bloch, ese libro fantástico que es El oficio del historiador, claro. La introducción a la historia, lo han traducido también así, dice que no existe la monocausalidad en la historia, siempre hay que haber diferentes ángulos. Pero el punto que te iba a decir es que, por ejemplo, la época de los caudillos, la época de comienzo del siglo XIX, que es donde yo empecé a especializarme, era una época que se saltaban todos los historiadores antes, porque justamente para qué estudiarla si no teníamos una clase dirigente, hasta que surgió el guano y de repente ahí hubo la polémica. Pero de pronto surgieron los estudios de Paul Gutenberg,
que hablaban de que no, que sí habíamos tenido un nacionalismo, que por ejemplo Gamarra era un nacionalista que protegía las industrias, que no quería que venga Inglaterra o esto porque el Perú tenía un pacto muy conveniente. Estas clases dominantes de Lima, del norte, tenían un pacto con Chile, y Gamarra, curiosamente, a pesar que era cusqueño, tenía alianzas con estos sectores también de Lima y de Chile. Entonces, cuestionar esa idea de que la historia era más compleja que simplemente explicarla por la ausencia de una clase dirigente o por esas burguesías compradoras, como decían en un lenguaje marxista, no era suficiente para entender fenómenos que se habían dado, como el proteccionismo, como los intereses regionales, Puno, Arequipa, Lima, Norte, y impedía conocernos mejor. ¿Alguna vez tú te sentiste marginado? Sí. O sea, ¿y tus padres te contaron historias a propósito de la marginación también? Creo que como muchos otros padres, a veces no nos cuentan eso porque lo hacen para proteger, ¿no? Pero para el libro, una experiencia dura, digamos, en el buen sentido, fue que me senté con ellos a conversar y a entrevistarlos directamente y a grabar su historia de específicamente lo que ha sido la migración, ¿no? Y esa historia que está acá en el libro. Y yo de niño, sí, o sea, ahora que estamos acá, o sea, para mí, por ejemplo, de niño, crecer en los 80s, venir a Miraflores, era como saber que me exponía a que me podían estar vigilando, a que podían verme como alguien que no pertenecía a este lugar, o ir, por ejemplo, a un centro comercial y al salir, saber que el vigilante iba a revisarme los bolsillos, pensando que me había robado algo. Claro, ¿no? mucha Entonces, gente suele decir, por ejemplo, esto que cuentas es durísimo, porque claro, no necesariamente te lo tienen que decir. A través de acciones pueden demostrarte que de repente no encajas en ese lugar y que eres alguien sospechoso. Algo que yo hablaba el otro día con un activista aquí era, mucha gente dice, a mí no me pasó, pero de repente sí les ha pasado, Y no solamente, lo han- claro. solamente que no lo dicen, porque es Exacto. una manera también de aceptar o tratar de buscar validación en ese otro círculo. Exactamente, ¿no? Y yo también, así como eso, hay que reconocer que ha cambiado mucho el país en esos últimos 20, 30 años, ¿no? Ahora uno puede entrar a un lugar y puede ver que hay carteles de en tal distrito está prohibida la discriminación, ¿no? Hay todavía elementos de discriminación porque no se borran de la noche a la mañana, pero también hemos podido ahora denunciarlos, hemos podido también exponerlos, ¿no? Hay todavía insultos raciales en el país a diferentes grupos étnicos, pero creo que es un trabajo que hay que hacer constantemente. Y como historiador, digamos, la investigación histórica busca mostrar las raíces de eso, ¿no? Las estructuras, y también busca crear diálogo con lo que está pasando en el presente y también proponer salidas que puedan llevar a que podamos tener una sociedad mucho más equilibrada y más justa para todos. ¿Cuánto tiempo tarda alguien en poder visibilizar aquello que es invisible? Es decir, por ejemplo, esta Lima del 19 era igual de racista que la Lima de hoy. Es una muy buena pregunta. Yo creo que son códigos diferentes, ¿no? Y en este caso, por los ejemplos que encontré son apabullantes, o sea, son demasiados, ¿no? Y de hecho tuve que poner una gran cantidad de ejemplos fuera del libro porque ya no entraban. Cuéntame alguno, por ejemplo. Por ejemplo, el caso, incluso para que veas que no tiene que ver únicamente con el perfil social del migrante, sino que es una cuestión ya institucionalizada, el caso de los diputados que venían de la sierra, ¿no? Uno de ellos, Macedo, por ejemplo, que lo retratan en la prensa distorsionando la forma como habla, ¿no? Poniéndolo como alguien en ridículo, como alguien que no encaja en la sociedad, y también burlándose diciendo, bueno, si este es un diputado, imagínense cómo serán los demás diputados que... Fuerte. ¿no? Y eso uno puede hacer el clic, por ejemplo, con las primeras parlamentarias andinas que fueron elegidas hace unos años, quechohablantes, y además toda la prensa como se burlaba de ellas porque decían que no sabían escribir o que no sabían castellano, ¿no? Entonces, hay cosas que ciertos grupos han mantenido lamentablemente como una práctica, pero yo creo que es una forma de manejar su ansiedad también, una manera en la cual ven que esto no se va a detener, o sea que ya es un país que está cambiando, que están en minoría, ¿no? Y que no es solamente el caso limeño, uno puede verlo, por ejemplo, en Estados Unidos, uno puede verlo también en otras partes, cómo hay esta cuestión contra la migración, cómo están impidiendo que lleguen migrantes también, y que tiene que ver con una cuestión más como de refugio étnico, ¿no? O sea, no queremos mezclarnos,
¿no? Y eso, lamentablemente, es algo que no es nuevo, sino que lo que busco explicar acá es que tiene raíces estructurales, pero que también se pueden combatir. Otra parte del fenómeno que tiene que ver con cómo estamos constantemente diferenciándonos y marcando estatus, diferencia y jerarquía, sobre todo. Y esa jerarquía tiene que ver con el otro. El otro que puede ser el más misio que tú acá en Lima, que puede ser el que está en los Andes, en la sierra, o en la selva, en las comunidades, o puede ser lo que sea. Pero siempre tratas de diferenciarte del más misio. Y en este juego es que creo que también se está jugando cómo nos definimos como sociedad y lo fragmentada que es la sociedad. Y creo que vale la pena también mencionar eso. Cuando hablamos de historia, por ejemplo, que hay un texto, a mí me dejó pensando, ¿no? Una forma de adquirir capital simbólico era tener elementos prehispánicos en la sala, como para decir, mira qué culto soy, ¿no? O sea, Sí. yo sí le doy este valor, pero en realidad, pues, tener objetos prehispánicos en la casa no necesariamente significa que sepas, sino que estás performando la idea de adquirir objetos que de por sí pueden llegar a ser costosos, ¿no? Sí, que son costosos y que además demuestran que tú sabes apreciarlos, a diferencia del resto del país. Y que, claro, dos cosas me vienen a la cabeza. Primero, esto no es del libro, ¿no? Pero Cecilia Méndez tiene este título de un documento de trabajo, en realidad, Incas sí, indios no. ¿No? La idea de el incanato y el pasado, sí, vamos a glorificarlo, rescatar, ¿no? a glorificarlo, pero claro, más bien el indígena actual, ella usa el caso cuando se menciona indios, no, eso es, y hay mil explicaciones que la colonia los dejó decadentes, sin impulsos, letárgicos y demás, ¿no? Entonces, eso creo que es una cuestión que prima bastante. La otra idea que se me venía a la cabeza es más bien el texto de Paola Patiño, que en el libro, ella lo que hace es estudiar los casos de apropiación cultural, digamos, ¿no? No estudia exactamente el caso de Anisa Mamés, que pasó el año pasado, esta diseñadora que dice, ¿por qué se molestan? Yo quiero usar, somos peruanos todos, ¿no? No usa ese caso, aunque sí en la introducción lo menciona, pero habla más bien de cómo se usan diseños ayánicas para vestimenta, pensada para vestimenta de lujo, para el extranjero, que se vende solamente en inglés, en la página web. ¿Y cómo se está jugando esto, no? El aprecio por lo peruano, pero selectivamente. Es como nosotros somos como traductores. Nosotros podemos tomar estos elementos que la gente que los usa de manera cotidiana no sabe casi que el valor real de esto. Nosotros lo empaquetamos, lo mandamos al mercado y tal, ¿no? Casi tratarlos como menores de edad, ¿no? En necesidad de tutelaje. Claro. Es menores de edad, son como niños. Bien nugent eso. Sí, claro. Sí, la idea de las élites es que como tienen mayor cercanía con estos conocimientos, expertise, con el mercado mismo, son como un favor para este país, ¿no? Que les ha tocado vivir acá, entonces ellos tienen los únicos con este conocimiento y los demás deberían más bien conocer su lugar, agradecer y eso, y ofrecer lo que saben, porque ellos son los verdaderos traductores. Ahora, 37% de la población limeña era migrante, ya lo mencionas tú también en el libro. ¿Por qué se dice, o sea, que recién en los años 50 hay una explosión de migrantes que llegan a Lima y que transforman para siempre la cultura limeña, que era tan intachable, tan impoluta, Totalmente, de la que sí. se había hablado tanto, ¿no? Sí, ¿no? Y que es que uno escucha los valses de Chabuca Granda o lea a Porra de Barnechea, ¿no? Y tiene esa imagen como que fuera una Lima completamente intocable, que como que se ha mantenido la colonia hasta casi el siglo XX. Pero como lo pongo en el libro, esa Lima nunca existió. ¿no? O sea, estás diciendo que es un mito que la Es gente un ha mito. creado. Es un mito, es una nostalgia de alguna manera inocente en algunos casos, pero también lo que pasa es una forma en la cual esta élite o este grupo, digamos, de Lima que ve cómo están llegando estas mareas humanas, no solamente de los Andes, sino también la migración china.
¿no? Como también la población afrodescendiente se ha liberado, que antes era esclava, ¿no? Y está ahora moviéndose, se refugia en una suerte de identidad, de nostalgia, recrea con música inventada, como la música criolla también, ¿no? Con tradiciones que se mantienen hasta el día de hoy, como una forma, digamos, de tratar de recrear una identidad que nunca existió, pero que es en verdad un rechazo y una forma de defenderse frente a esos cambios sociales que se están dando desde siempre, en verdad. Lima siempre fue una ciudad de migración. Ahora, esto también me remite a algo que decía Rolando Rojas, ¿no? En República Imaginada, Rolando Rojas dice, cuando San Martín entra a la capital, lo hace de manera muy pacífica, o sea, de hecho, caminando prácticamente. La reacción de los limeños es para tomar en cuenta, ¿no? Muchas mujeres incluso le aventaban a sus hijas a San Martín, diciéndole prácticamente que no les haga daño y las utilizaba casi como moneda de intercambio. Y Bernardo de Monteagudo, pillo él, ¿no? Uno de los más grandes conspiradores Totalmente. en la historia del Perú, había hecho ya un análisis de qué era lo que le decían a propósito de Lima, ¿no? Y le decían, existía esta imagen del llamado limeño sensual. Y era el limeño que mientras no chocaran con sus privilegios y con sus entretenimientos, todo iba a seguir tal cual, ¿no? Había más miedo, en todo caso, al indio, ¿no? Y cómo es que este indio iba a trastocar los privilegios que las élites criollas habían tenido aquí en Lima, ¿no? No, exactamente. Más para el momento de la independencia, las rebeliones tienen ya como 40 años, ¿no? Estamos hablando de Tupac Amaru desde 1780 hasta todas las demás rebeliones, y Lima es un caos también, el Perú es un caos en ese momento, y lo que quiere la élite limeña es como alguien que venga y ponga orden y que no haya saqueos, que no haya desórdenes interiores, ¿no? Entonces, cuando el virrey se va, como el camino más como seguro es permitir que San Martín entre, no por una cuestión tanto que crean en la independencia o en el liberalismo, sino porque no queremos que haya un cambio social radical. Y apuestan a perdedor, porque como tú bien dices, Monteagudo, que es como ahí, hay quienes lo han comparado con Montesinos de la época, bueno, ya depende de cada uno, pero lo que hace Monteagudo es el primero en empezar a expulsar españoles. Apenas la independencia se consolida y apenas él tiene poder también. Ahora, ¿tú no crees que se le fue la mano un poco a Monteagudo con el Totalmente. tema de las expropiaciones? Absolutamente, absolutamente, porque justamente lo que hizo fue crear mucho más temor, digamos, en esta clase media y clase alta. También que de alguna manera la independencia o lo que viene después pudo haber permitido, creado los caminos para tratar de alguna forma de establecer algunos acuerdos, ¿no? Pero esta radicalidad con lo que hace Monteagudo, que expulsa además familias enteras como una forma de purificar el país y digamos, de la influencia española, no hizo ningún bien, definitivamente. Pero vamos a esto, ¿no? Al relato nostálgico. Es algo que Hobson también dice, ¿no? Cuando la gente no tiene una tradición arraigada, inventa la tradición a través de relatos, ¿no? Entonces, esta idea de una Lima, que era una Lima señorial y virreinal, es también una invención que se basa básicamente en la nostalgia, más no en la realidad. 37% de migrantes es una cifra, creo que importante. Importante, ¿no? Incluso si uno ve en el siglo XX, esa cifra, según algunos conteos, llega hasta 44%. ¿No? Y solamente estamos hablando de un grupo nada más. Si uno agrega los demás grupos sociales, te das cuenta que la población que se reconoce como blanca étnicamente, y eso también uno puede verlo en los censos, es muy pequeña y está muy concentrada en algunos distritos y en algunas partes de lo que sería la Lima Vieja, ¿no? O sea, todo lo que se tendría el damero de Pizarro. No, incluso también en la Lima moderna, digamos, de, por ejemplo, San Isidro, ¿no? Y alrededores, okay. ¿no? También, ¿no? Va cambiando porque después se van del centro, ¿no? Y buscan justamente alejarse de toda esa zona que está transformándose muy rápidamente. Que significa también vivir en el margen, ¿no? Que significa también exactamente, cada vez se van yendo más al sur también, se van alejando y la expansión de Lima los va alcanzando, ¿no? Pienso en qué es lo que estas personas imaginaban a propósito de Lima cuando estaban por emprender una migración de este tipo, ¿no? Yo creo que hay de todo un poco. Y algo lo que quise hacer en el libro era que, si bien es cierto que estudio un grupo de migrantes que emprendieron este camino hace 100 o 150 años, las experiencias de estos migrantes no son muy distintas a las que experimentaría quizás alguien que se va al extranjero, ¿no? O que tal vez, digamos, está yéndose a un lugar donde hablan otro idioma, porque algunos de esos serán quechohablantes,
¿no? Lima no es una ciudad muy amable. En ese momento Lima tampoco lo es ahora, ¿no? Pero ahora es mucho más sencillo, digamos, de poder volver a comunicarse con la familia y todo, ¿no? Pero en ese momento las motivaciones eran muy diferentes. Creo que se veía Lima como un espacio de oportunidades. No era el único espacio de oportunidades, pero se veía como una ciudad que podía quizás ofrecer opciones que no había en ese momento en las comunidades o en otros lugares. Ahora, ¿alguna historia, algún testimonio que particularmente te haya impactado cuando estabas haciendo el libro? ¿Cuántos años tenían los migrantes cuando estaban llegando aquí a Lima? Había niños, habían adolescentes, ¿no? Sí, llegan muchas familias enteras. También uno puede ver en los cuadros que pongo ahí, las pirámides poblacionales, uno puede ver, digamos, que llegan muchas familias con niños, ¿no? Lo cual quizás es bueno porque permite que los niños puedan insertarse, puedan, por ejemplo, si no hablan español, que puedan aprenderlo también en la ciudad, pero llegan poca gente adulto mayor, ¿no? Lo que significa que el viaje no era sencillo, porque no estamos hablando de avión, estamos hablando a veces cuando había tren, cuando se podía, a veces en barco a vapor, si es que lo había también, y sobre todo a lomo de bestia o también caminando, ¿no? Entonces, es una población sobre todo joven que viene y ofrece su fuerza de trabajo, pero que es la gran paradoja del caso limeño, que no lo utilizan en industrias, porque no hay industrias en ese momento, no hay una capacidad para absorber esa mano de obra a nivel de fuerza laboral, sino que lo hacen sobre todo a nivel de servicio doméstico. Y esto también transforma tremendamente el panorama de Lima, pero yo quería concentrarme en esto, ¿no? No había necesariamente un acceso natural a la vivienda, o sea, ¿cómo es que se terminan apropiando del espacio público? No, y es uno de los problemas más grandes que hay al momento de llegar, que es lo que nos pasa a cualquiera cuando vamos a otra ciudad o cuando queremos, digamos, mudarnos, ¿no? Y especialmente, bueno, en ese momento Lima está pasando por algo muy parecido ahora, que no hay espacio, o en todo caso que se están construyendo, pero son demasiado caros. Y además estamos hablando de una Lima que es casi el cercado de Lima, o sea, que está rodeada además de un cinturón que es la muralla colonial del siglo XVII y que en ese momento por todos estos movimientos de población termina estallando, o sea, terminan demoliendo la muralla y eso permite que Lima poco a poco se vaya expandiendo. Pero para este momento es sobre todo un crecimiento hacia adentro, ¿no? Y no hay edificios de 20, 30 pisos como ahora, sino que callejones es un poco la salida, es como canibalizar los espacios de las casas antiguas grandes coloniales y convertirlas en cuartos o convertirlas en espacios multifamiliares.